Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz, donde tratamos asuntos de suma importancia teológica. El día de hoy tenemos una pregunta. ¿Solo hay un Dios, el Padre? Ese es el título de nuestro tema. Ahora, la pregunta que me fue enviada por un hermano dice lo siguiente. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, no poniéndolos al mismo nivel? ¿Por qué no incluye al Espíritu Santo aquí? O sea, tenemos dos preguntas. La primera es que se señala que hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Y esta persona entiende que debido a que se señala que solo hay un Dios, el Padre, y luego se menciona a Jesucristo como el Señor y no como Dios, pues ahí no se les coloca en el mismo nivel. Dice, no poniéndolos en el mismo nivel. ¿Por qué no incluye, esta es la segunda pregunta, por qué no incluye al Espíritu Santo aquí? Ahora, como usted sabe, esta pregunta parte del texto de 1 Corintios 8:6, que yo diría que es el pilar básico de este movimiento antitrinitario del que hemos estado hablando en videos anteriores. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, pareciera que para nuestros amigos antitrinitarios, en toda la Biblia, todo lo que se dice en cuanto a la deidad, este sería el único texto observable para ellos o significativo, porque de cierta forma quieren utilizar este pasaje para señalar que el único Dios, como dice aquí, solo hay un Dios, el único Dios es el Padre. Y Jesucristo, pues, no es el Dios verdadero, no es el único Dios. Ahora, vamos a ver cómo resolvemos esta cuestión y entender este texto, que es lo que realmente quiso decir el apóstol. Ahora, vamos a hacer un análisis el día de hoy de 1 Corintios 8:6. Allí literalmente Pablo escribe que para nosotros hay un solo Dios y dice que es el Padre. Sin embargo, la palabra griega que se usa aquí como Dios es la palabra Theos, según el diccionario Strong, la cual se refiere a la deidad o a la divinidad suprema. También es traducida como Señor en ciertas ocasiones. Si usted va, por ejemplo, a Hechos capítulo 6, versículo 7, en Hechos capítulo 12, el versículo 24, en Romanos 14, 4 y en Colosenses 4, 3, va a encontrar allí que es la misma palabra griega, Theos, que se traduce como Señor, lo que muchos han pasado por alto o ignoran de alguna forma. Ahora, eso sin duda alguna es aplicada esta palabra en la Biblia a Cristo. Aunque en 1 Corintios 8:6 está aplicada al Padre, la palabra Theos, que quiere decir Dios, también se aplica a Cristo. Si usted lee, por ejemplo, en Mateo 1:23, allí está la palabra. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Usted sabe que está hablando de Cristo, que traducido es Dios, es la palabra griega Theos, Dios con nosotros. En Juan 1:1, un texto muy conocido, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Theos, o el verbo era Dios. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. De hecho, aquí se usan las dos palabras, las mismas dos palabras que usó Pablo en 1 Corintios 8:6. Es la palabra Theos, que es la que se refiere a Dios, y la palabra kurios, que es la que se traduce como Señor. Cuando Tomás se refirió a Jesús como Señor mío, el griego que se usó aquí es kurios, que significa Señor, y después dice, y Dios mío es Theos, así que aplicó ambos títulos, el título de Señor y el título de Dios a Cristo. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Ahora, aunque aquí se ha traducido la palabra Theos como Señor, y no está incorrecta esta traducción,
En realidad es la misma palabra que usó Pablo en 1 Corintios 8:6 para referirse al Padre, como que para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Ahora, en 1 Corintios 8:6, él la está aplicando al Padre. Pero si leemos, dice para apacentar la iglesia del Señor, en realidad podría haberse traducido para apacentar la iglesia de Dios, porque es la misma palabra griega, eseos. Así que sería lo siguiente, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, ustedes saben que Dios el Padre no entregó su propia sangre. Aquí está hablando de la persona de Cristo. Cristo es el Dios, la iglesia de Dios, la cual ganó con su propia sangre. En Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Zeus o Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, muchas personas van a objetar esta traducción del texto y que van a querer explicar que esto no se refiere a Dios, a Cristo, sino a Dios el Padre, pero en realidad se refiere a Cristo. No se deje engañar con ese asunto. Textualmente está hablando de Cristo. Fue Él el que vino en la carne, según la carne, de la descendencia de los patriarcas, y este que vino fue Cristo. Él es Dios sobre todas las cosas. Es lo que está diciendo allí Pablo en Romanos 9:5. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice, el cual siendo en forma, la palabra forma y griega es morfé, que quiere decir en sustancia, en naturaleza, en esencia. Dice en naturaleza de Dios, de Zeus, así que está hablando de Cristo, quien estuvo en la naturaleza, en la sustancia, en la esencia de Dios, no estimó el ser igual a Zeus, igual a Dios, así que un texto bien poderoso, como cosa a que aferrarse. Así que está claro, Cristo es Dios, Cristo es Zeus, estaba en la naturaleza, en la igualdad con Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente, hablando de Cristo, toda la plenitud de la deidad. Deidad es una palabra que viene también de Zeus, que se traduce según el Strong, es la palabra Zeotes, que está relacionada con la palabra Zeus, que es la misma palabra Dios. Así que la deidad es el atributo propio, inherente de la esencia del ser divino, de Dios. Así que en Cristo, corporalmente, en su cuerpo, habita toda la plenitud de Dios, de la deidad, de la divinidad. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ya usted sabe qué palabra es en el griego, fue manifestado en la carne, y usted sabe que se refiere a Cristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Dios y Salvador Jesucristo. Así que está claro. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y nuevamente se usa el mismo término. Hebreos capítulo 1, versículo 10, y dice, y tú, oh Señor, y aquí aunque se traduce la palabra como Señor, en realidad en el griego es la misma palabra Dios. Así que tú, oh Dios, Zeus, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, Zeus, y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que Pedro aquí le aplica a Jesús los términos Señor, nuestro Dios, la justicia de nuestro Dios, y Salvador Jesucristo. Y el último texto que voy a leer es un texto bastante poderoso, otro que también por lo general es bastante objetado y discutido, pero que textualmente también se refiere a Cristo y le aplica el término Dios. Es 1 de Juan capítulo 5 versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una vez más se usa el mismo término, la misma palabra griega. Ahora, ¿cuál es el punto? Todos estos textos que hemos leído, y son unos cuantos, evidentemente allí el término Zeus, según el diccionario Strong, que es lo que se traduce por Dios,
es aplicado a Cristo. Y en toda la Biblia podemos ver esto. Después de todo, parece que para nosotros no hay un solo Seos. En otras palabras, no hay un solo Dios, el Padre, sino que también tenemos a Cristo como Seos, como Dios. ¿Cómo entendemos esta aparente contradicción? Aunque Pablo dice que hay un solo Dios, el Padre, él mismo, o sea, el mismo Pablo también llama a Dios, o Seos, a Cristo. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? En 1 Corintios 8:6, él designa a Cristo como Señor. Vamos a ver algo más. Él dice que Cristo es, para nosotros hay un solo Señor, dice, y es Cristo. La palabra Señor, la palabra griega es kurios, la cual indica supremacía, o sea, el ser supremo en autoridad. Y se traduce como Señor, soberano, ungido, amo, Dios, dueño. De modo que incluso kurios, por implicación, significa el Señor supremo, la deidad o el ser divino. También en la Biblia el término kurios, escuchen esta parte, el término kurios, que se traduce como Señor, es aplicado a Dios el Padre. Por ejemplo, usted lee allí en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 22 y el 24, en el capítulo 2, versículos 13, 15 y 19, y en el capítulo 4, versículos 7 y 10. Ahora, existen muchas evidencias de ello, pero leamos, por ejemplo, los siguientes ejemplos. Si usted lee, por ejemplo, Mateo 4:10, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, yo creo que nadie va a discutir que ahí se refiere a Dios el Padre. Dice al Señor, y se usa el término no Seos, sino el término kurios. Cuando dice al Señor, la palabra Señor ahí es kurios. Dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto se refiere al Padre. Jesús hablaba del Padre y usa el término kurios. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y la palabra que usa como Señor es nuevamente kurios. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y otro texto, por ejemplo, Mateo 22:37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y nuevamente ahí la palabra Señor es kurios. Ahora, yo creo que esto prueba, y es evidencia suficiente, y no he mostrado todos los textos, usted puede seguir investigando, que la palabra kurios, la palabra Señor, también se aplica al Padre. El término Señor se aplica al Padre. Eso significa, en resumen hasta aquí, que las palabras Seos, que se traduce como Dios, y kurios son aplicables tanto al Padre como al Hijo. No hacen en sí misma ninguna distinción en cuanto a grados de deidad o divinidad se refiere. El Hijo es designado como Seos o como Dios, así como el Padre. Y el Padre es designado como kurios, que significa Señor, de la misma forma que el Hijo. Lo que nos lleva a concluir que en 1 Corintios 8:6, que ese es el texto que les gusta, el apóstol no está haciendo diferencia alguna entre Cristo y su Padre en cuanto a deidad o divinidad se refiere. Podría muy bien haberse intercambiado los títulos y no sería problema alguno, porque así se hace en otros textos en la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 8:6, podría el apóstol Pablo haberlo escrito de una forma diferente. Podría haber dicho: para nosotros, sin embargo, solo hay un Señor, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Dios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Podría haberlo escrito así, no habría ningún problema, porque en otro lugar en la Biblia los términos se intercambian. Al Padre se le llama kurios, Señor, y al Hijo se le llama Seos, que quiere decir Dios. El problema viene cuando hacemos una distinción entre estos términos para indicar que el Padre es mayor en divinidad al Hijo, porque se le llama Dios y no Señor en esta ocasión, en ese solo texto. Y un solo texto, tenga esto presente, un solo texto no debe ser la base o el fundamento para ninguna doctrina o para querer probar algo en cuanto a distinción entre el Padre y el Hijo. Antes de cualquier conclusión debemos considerar todo lo que dice la inspiración. Por otro lado, una interpretación demasiado estricta del pasaje nos llevaría a sostener que solo el Padre es Dios y Cristo no. O sea, nos llevaría entonces a negar la divinidad de Cristo.
No deberíamos, para ser consistentes con esa idea, no deberíamos encontrar en toda la Biblia un solo texto donde a Cristo se le llame Dios, donde se usa el término Zeus para aplicarlo a Cristo, para ser consistente con una interpretación bien estricta del texto, porque solo hay un Dios y debe ser el Padre. No deberíamos encontrar ningún otro texto donde Dios sea Cristo. Eso nos llevaría a negar la divinidad de Cristo. Como tampoco deberíamos encontrar un solo texto en donde el Padre sea llamado Kurios, o sea, Señor, porque como mismo debe haber un solo Dios, un solo Zeus, el Padre, así también debe haber un solo Señor, porque el mismo texto hace el mismo énfasis en ambas partes. Debe haber un solo Señor, un solo Kurios, el Hijo. No tendríamos otro Kurios, otro Señor, sino al Hijo. La misma estrictez con la que usted trate la primera parte del texto, donde dice que hay un solo Dios, el Padre, también debería tratar con esa misma estrictez la segunda parte del texto que dice que hay un solo Señor, el Hijo. Y no deberíamos creer ni aceptar a otro Señor fuera del Hijo. Entonces, evidentemente, lo dicho por el apóstol en 1 Corintios 8:6 no disminuye ni niega la igualdad de Cristo en divinidad con el Padre, ni le hace menos Dios que el Padre, así como tampoco niega que el Padre es también nuestro Señor. Así que tenemos ahí a dos señores, al Padre y a Cristo. Ahora, la pregunta, que es la segunda pregunta que se plantea, ¿por qué no se habló aquí del Espíritu Santo? ¿Por qué no se le mencionó? Y nuevamente caemos en el asunto de la falacia. Una de las falacias favoritas de los antitrinitarios es la que lleva a conclusiones por ausencia de información. El silencio es considerado como evidencia cuando no debería ser así. La ausencia de información o mención de algún contenido o aspecto no debe considerarse como evidencia para llegar a alguna conclusión. Esto se ha hecho a textos de la Biblia y también a citas del espíritu de profecía de la hermana White. Si bien el Espíritu Santo no es mencionado en 1 Corintios 8:6, eso no significa que no existe su persona divina. Encontramos otros pasajes en los que sí es mencionado. Por ejemplo, si usted va a 1 Corintios, el capítulo 12, los versículos 4, 5 y 6, sucede algo similar. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Allí está el Espíritu Santo, está mencionado aquí. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que tenemos el Espíritu, el Señor y a Dios. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. Aquí están las tres personas de la divinidad y los títulos Espíritu, Señor y Dios, que nos ayudan a diferenciar entre el Espíritu Santo, Cristo el Hijo y Dios el Padre. No deben llevarnos a concluir que existen diferencias de deidad o divinidad entre ellos. Todos estos títulos son aplicables de forma intercambiable entre los tres. Por naturaleza y esencia, los tres son espíritu. Así que Dios es un espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu y Cristo también era un espíritu antes de la encarnación. Por función y por título, los tres son señores. Al Espíritu Santo también se le llama Kurios, Señor. Y los tres son reconocidos como Dios o Zeus en las Escrituras. Otros pasajes, por ejemplo, en los que sí se menciona el Espíritu Santo, tenemos Mateo 28:19, que si algunos pudieran arrancar ese texto de la Biblia lo harían. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre o en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. En la autoridad de estas tres personas. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es una declaración bien clara. Efesios 4, 5 y 6, y con ese termino, también lo menciona, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Algunas personas se confunden un poco cuando en relación a estas tres personas se le llama Dios al Padre, a Cristo se le llama Señor y al Espíritu Santo Espíritu. Pero eso no está hablándonos de grados de deidad ni marcando diferencias en esencia y naturaleza para estas tres personas. Ya hemos demostrado el día de hoy que Cristo también es Dios y el Padre también es Señor.
Así que usar 1 Corintios 8:6 para probar alguna distinción entre el Padre y Cristo, para decir que solo el Padre es Dios y Cristo solo es el Señor, pues es errado, es manipulación. O para probar también que no existe la persona del Espíritu Santo, también es algo equivocado. Se está omitiendo otros pasajes de la Biblia que complementan este asunto y que nos ayudan a comprender de una manera, una visión más amplia todo lo que la Biblia enseña respecto a esto. Espero que esto haya sido claro para ti, que te haya ayudado a resolver este asunto, que lo hayas entendido. Si ha sido de bendición, no te quedes solo con esta información, compártelo y así me ayudas en mi ministerio. Que Dios te bendiga.